Introducción a modo de excusa general. Este libro es la respuesta de un desafío que se me ha hecho. Válgale esto por única excusa, ya que hasta un tiro fallado se ennoblece si se dispara en un duelo. Cuando hace algún tiempo publiqué una serie de artículos precipitados, aunque sinceros, bajo el nombre de Herejía, varios críticos, por cuyo juicio tengo el más profundo respeto, debo mencionar singularmente a G.S. Street. Empezaré a preocuparme por definir mi propia filosofía, dijo el señor Street, cuando Chesterton nos haya dado la suya. Lo cual no dejó de ser una incitación temeraria, tratándose de persona que, como yo, está siempre más que dispuesta a escribir un libro a la menor provocación. Con todo, y por mucho que el señor Street haya inspirado y creado en cierta manera este libro, no se tenga por obligado a leerlo, que si lo lee verá cómo, a través de sus páginas, he intentado de un modo caprichoso y personal, más bien mediante un conjunto de cuadros mentales que por una serie de deducciones estrictas, definir la filosofía en que he venido a parar. Por cierto que no me precio de llamarla mi filosofía, no, que yo no la he inventado. Dios y la humanidad la hicieron, y ella me hizo a mí. A menudo he soñado con escribir la historia de un piloto inglés que, habiendo calculado mal su derrotero, descubrió nada menos que la antigua Inglaterra, bajo la impresión de que era una ignorada isla del Mar del Sur. Sin embargo, me sucede siempre que o tengo demasiadas ocupaciones o demasiada pereza para emprenderla con mi dichoso cuento, y al fin me he resuelto a deshacerme de él, utilizándolo a guisa de ilustración para una doctrina filosófica. Todos pensarán seguramente que el hombre que, armado hasta los dientes y hablando a señas, desembarcó para plantar la bandera inglesa en aquel templo bárbaro que luego resultó ser el propio pabellón de Brighton, casi enloquecería después de despecho. Y no me empeñaré aquí en negaros que mi personaje tenga todo el aire de un loco, pero si imagináis que el sentimiento de la locura pudo ser su emoción dominante, no habéis adivinado la rica naturaleza romántica del héroe de mi ejemplo. Su equivocación fue, en verdad, la más envidiable de las equivocaciones posibles, y mi hombre, si era como yo lo supongo, no dejaría de reconocerlo así. Porque ¿puede haber nada más delicioso que pasar en unos cuantos minutos por todos los grados de la escala patética, desde la fascinación y terror de arrojarse a lo desconocido hasta la humanísima seguridad de volver a lo familiar y propio? ¿Qué cosa mejor que darse el gustazo de descubrir el sur de África sin la dura necesidad de desembarcar en tan lejanas regiones? Ni qué pudo ser más glorioso que animarse al descubrimiento de la Nueva Gales del Sur para convencerse a la postre entre lágrimas de regocijo que la tierra descubierta no era más que la antigua Gales del Sur. Por lo menos me parece que este es el problema principal para los filósofos. Y en cierto modo, este es el problema principal del presente libro. ¿Qué pudiéramos hacer para llegar a sentirnos a la vez tan admirados del mundo como acostumbrados al mundo? ¿De qué modo esta ciudad grotesca y monstruosa, con sus múltiples moradores de múltiples pies y sus viejas y deformes lámparas, de qué modo todo este mundo podrá causarnos las fascinaciones de la tierra desconocida junto con la tranquilidad y honor de la propia tierra? Demostrar que una creencia o una filosofía son ciertas desde cualquier punto de vista es empresa más que exagerada. Hasta para un libro mayor que este, fuerza me será limitarme a una sola senda de argumentos, y he aquí la que me propongo recorrer.
Prométome establecer los artículos de mi fe, cual si se tratara de responder a esta doble necesidad del espíritu humano, la necesidad de mezclar lo familiar y lo desconocido, a lo cual, y no sin razón, ha dado la cristiandad el nombre de romanticismo, porque semejante palabra parece que llevara en sí todo el misterio y plenitud de sentidos de la venerable Roma. Por otra parte, a los comienzos de toda discusión conviene fijar lo que ha de quedar fuera de la disputa, y quien la emprende ha de decir, antes de lo que se propone probar, lo que no desea probar. Lo que yo no deseo probar, aquello de que hablaré aquí como de cosa recibida y normal entre el término medio de lectores a que me dirijo, es la certeza de nuestra aspiración a una vida activa e imaginativa, pintoresca y rica de poéticas curiosidades, y tal como siempre y a todo precio parece haberla procurado el hombre occidental. Si hay quien mantenga que la extinción es preferible a la existencia, o la vida opaca preferible a la variedad y a la aventura, a ese no lo cuento entre los míos, con ese no hablo. Al que escoge la nada le doy. Pero estoy seguro de que, en principio al menos, la mayoría de las gentes con quienes me he encontrado en el seno de esta sociedad occidental donde me ha tocado vivir, convendrá conmigo en que necesitamos de esta existencia de romanticismo práctico, de esta sutil combinación entre lo indefinible y lo cierto. Que necesitamos, pues, considerar el mundo de tal suerte que podamos fundir la idea del asombro con la idea del bienestar, que en suma necesitamos ser plenamente felices en esta tierra de las maravillas, sin conformarnos con pasarlo medianamente. Y esta es la principal excelencia de mi credo, que aquí me propongo describir. Pero volvamos al descubrimiento de nuestro piloto. Tengo mis razones para insistir, porque yo mismo soy ese hombre, yo descubrí a Inglaterra. De una vez diré que no veo el medio de evitar que este libro resulte egoísta. Y para confesarlo todo, tampoco veo por qué he de evitar que parezca confuso y torpe. A lo menos, semejante defecto me salvará del cargo que más me desespera, el de ligereza. Nada hay que yo desdeñe tan sinceramente como la ligera sofistería. ¿Y acaso sea un bien para mí que generalmente se me achaque defecto tan despreciable? Porque no conozco nada más despreciable que una mera paradoja, una mera defensa ingeniosa de lo que no admite defensa. Si fuera verdad, como dicen por ahí, que Bernard Shaw vive de la paradoja, a estas horas sería uno de tantos vulgares millonarios, porque hombre de tan pasmosa actividad mental pudiera inventar un sofisma cada 5 minutos. La cosa es tan fácil como mentir, por lo mismo que consiste en mentir. Pero lo cierto es que el señor Shaw tropieza siempre con una seria dificultad, y es que no puede arriesgar la menor partícula de mentira mientras no está convencido de que es verdad. Y yo también confieso ser esclavo de la misma intolerable cadena. Nunca en mi vida he lanzado una afirmación simplemente porque me pareciera divertida, aunque no necesito añadir que también he tenido mi hora de vanagloria y que entonces ha podido parecerme que cuanto se me antojara decir resultaría divertido simplemente porque yo lo había dicho. Una cosa es narrar nuestra última entrevista con una gorgona o con un grifo, criaturas de la fantasía, y otra es descubrir que el rinoceronte existe para complacernos después en el hecho indiscutible de que tal parece que no existiera. Busca uno verdades, sí, pero sucede que instintivamente
Solo va uno tras las más extraordinarias verdades. Yo ofrezco este libro con mis más cordiales sentimientos a todas esas benditas gentes que detestan mis escritos por considerarlos, y hasta donde alcanzo no les falta razón, como pobres mixtificaciones de juglar y burlas monótonas e iguales. Porque si este libro es una burla, lo es contra mí mismo, que yo soy ese hombre que, armado de todo su valor, descubrió un día lo que ya estaba descubierto hace siglos. Si alguna sonrisa parece flotar sobre estas páginas, es una sonrisa a expensas mías, porque este libro es la explicación de cómo, un buen día, se me figuró ser el primero que desembarcaba en Brighton. Pero la verdad es que era el último. Este libro canta mis elefantinas aventuras en la prosecución de lo obvio, y nadie puede reírse tanto del caso como me he reído yo mismo. Esta vez no habrá lector que se queje de que he querido embobarlo. Yo me soy el loco de mi cuento, y no habrá revuelta ni motín que pueda arrancarme de mi torno ridículo. Confieso paladinamente todas aquellas ambiciones estúpidas de fines del siglo XIX. Como lo suelen hacer los chicos precoces, yo quise adelantarme a mi tiempo. Como ellos, quise adelantarme, aunque fuera unos 10 minutos, hacia la hora de la verdad. Y todo para descubrir a la postre que andaba yo atrasado en unos 1800 años. Y extremé la voz con penosas exageraciones juveniles para pregonar mis verdades. Y recibí el castigo más ingenioso, y que era el que más me convenía, porque, aunque con mis verdades me quedo, ahora caigo en la cuenta, no de que sean falsas verdades, sino simplemente de que no son mías. Cuando yo creía marchar solitario, oh contradicción 100 veces ridícula, toda la cristiandad me estaba empujando por la espalda. Posible es, y el cielo me perdone, que haya pretendido ser original, pero la verdad es que mi invento no resultó más que una mala copia de las tradiciones construidas por la religión civilizada que todos conocen. El piloto de mi ejemplo creyó ser el primer descubridor de Inglaterra, y yo creí ser el primer descubridor de Europa. Quise ensayar alguna herejía por mi cuenta, y al darle los últimos toques me encontré con que mi herejía era la ortodoxia. Puede ser que alguien se felicite de este mi dichoso fracaso. Ni faltará amigo o enemigo a quien le interese saber cómo fui aprendiendo paso a paso en las verdades de aquella leyenda errabunda o en las imposturas de esotra filosofía a la moda, exactamente las mismas cosas que hubiera podido aprender en mi catecismo, si es que puedo decir que las he aprendido. Quizá parezca entretenido o quizá no lo parezca el relato de cómo encontré en un club anarquista o en un templo babilónico lo mismo que pude haber encontrado en la parroquia vecina de mi barrio. Si a alguien le interesa saber cómo las flores del campo o las palabras leídas en un ómnibus, los accidentes de la política o los tráfagos de la juventud confluyeron en mí bajo una ley determinada para producir una convicción de ortodoxia cristiana, ese, yo confío, leerá con agrado estas páginas. Pero en todo cabe la división del trabajo. Yo he escrito este libro, ¿no es así? Pues bien, no hay poder humano que pueda estrecharme a leerlo. Y para acabar, vaya una nota pedantesca que ocurre, como debiera suceder siempre con las notas, a los comienzos mismos del libro. Estos ensayos solo se proponen exponer cómo la teología cristiana central, suficientemente definida en el credo de los apóstoles, es la mejor fuente de energía y de ética sana. Pero nada tocan la cuestión,
muy tentadora si os empeñáis, pero muy diferente del anterior, de cuál sea la sede legítimamente autorizada para la propagación de tal credo. Siempre que aquí se escribe ortodoxia, entiéndase el credo de los apóstoles, según lo entendía todo cristiano hasta hace poco tiempo y según resulta de la conducta histórica general de los que en tal credo han comulgado. Por meras consideraciones de espacio he tenido que limitarme a mi entendimiento del credo, sin tocar para nada el punto, tan debatido entre los modernos, de cómo o por dónde nos fue revelado dicho credo. No es este un tratado eclesiástico, sino una especie de autobiografía vagabunda. Sin embargo, si alguien se interesa por conocer mis opiniones sobre la naturaleza actual de la autoridad eclesiástica, no tiene más que dirigirse a Mr. G. S. Street para que me desafíe de nuevo y ya verá cómo le escribo otro libro.